Hola, el día de hoy vamos a ver diencéfalo, específicamente el tálamo e hipotálamo, estructura, conexiones y síntesis funcional. Comenzando con el tálamo, este es un importante nodo comunicativo intercalado entre numerosas estructuras del sistema nervioso. Su situación tan estratégica le confiere a este órgano un filtro de información hacia la corteza cerebral integrado en múltiples funciones. Y este va a estar integrado por varios núcleos talámicos. La estructura, disposición general de los núcleos talámicos, nos dice que en el interior del tálamo va a estar atravesado por una lámina medular interna, que es esta que vemos aquí, y que nos va a delimitar tres territorios, uno mediano, otro lateral y este será el anterior. El territorio anterior va a estar formado por los núcleos anteriores del tálamo, mientras que el territorio mediano va a estar formado por el núcleo dorsomediano del tálamo. Y este territorio lateral es el más complejo y el más grande. Aquí vamos a encontrar varios núcleos que se van a disponer en dos pisos superpuestos. Uno va a ser dorsal y el otro ventral. Entonces, esta parte lateral para su estudio se tendrá que dividir en dos, uno dorsal y otro ventral. En el subgrupo dorsal vamos a tener los núcleos lateral dorsal, lateral posterior y el pulvinar. El pulvinar sería este que encontramos aquí. Es uno de los más grandes. Luego, en la porción ventral vamos a tener al núcleo ventral anterior, al ventral lateral y ventral posterior. Caudales a este último y debajo del relieve pulvinar vamos a tener a los cuerpos geniculados, que son dos, uno medial y otro lateral. Estos cuerpos geniculados van a formar lo que sería el metatálamo. Aparte de los que ya habíamos mencionado anteriormente, vamos a encontrar unos núcleos adicionales, que van a ser los núcleos intralaminares, los núcleos de la línea media y el núcleo reticular. Primero vamos a ubicar a los núcleos intralaminares. Estos, como su nombre lo dice, van a estar en la lámina medular interna. Esta franja que vemos aquí, toda esta, sería la lámina medular interna y estos círculos representarían los núcleos intralaminares. Los núcleos de la línea media son muy pequeños y, como su nombre lo dicen, van a estar en la línea media, junto a la pared ependimaria del tercer ventrículo. También vamos a tener al núcleo reticular, que este va a ser el único que está por fuera. Todos estos van a estar por dentro y el único que está afuera va a ser el núcleo reticular. Este va a tapizar la superficie lateral del tálamo y va a estar separado de los núcleos del grupo lateral gracias a la lámina medular externa. Entonces, en todo nuestro tálamo vamos a tener dos láminas, una interna y otra externa. La interna va a ser la que va a delimitar los territorios y la externa va a ser donde nos va a indicar dónde está el núcleo reticular. Ahora, viendo las conexiones y el significado funcional de los núcleos, comenzaremos con el territorio anterior, es decir, con los núcleos anteriores. Los núcleos anteriores van a tener conexiones recíprocas con el núcleo del cuerpo mamilar del hipotálamo mediante el tracto mamilo-talámico. También van a estar unidos al hipocampo
gracias al fórnix. Y por último, con la corteza límbica, específicamente con el giro cingulado y el parahipocampal, a través del fascículo del cíngulo. Los núcleos del territorio anterior van a recibir aferencia de las fibras colinérgicas originadas en el núcleo basal del prosencéfalo, específicamente el grupo CH4, y también de los grupos CH5 y CH6 del tronco del encéfalo. Los núcleos anteriores van a estar funcionalmente integrados y van a estar implicados en la memoria de fijación, en la conducta emocional y en los estados de atención y de vigilia. Ahora, en el territorio lateral, como recordamos, este es el más grande y se tiene que dividir en dos, uno ventral y otro dorsal. Comenzando con el subgrupo ventral, vamos a tener al núcleo ventral anterior, que aquí lo tenemos. Este está atravesado por el tracto mamilotalámico en su trayecto hacia los núcleos anteriores. Va a recibir aferencias del complejo pálido interno, porción reticular de la sustancia negra, y de la corteza premotora del lóbulo frontal. Envía fibras eferentes hacia el lóbulo frontal, específicamente a la corteza prefrontal, a la área premotora, a la área motora suplementaria y al campo ocular frontal. Este núcleo va a estar incluido en los circuitos córtico-estriatales que regulan la motilidad automática y postural. También nos ayuda a los movimientos oculares. El siguiente núcleo que vamos a tener en esta parte ventral va a ser el núcleo ventral lateral, que también lo podemos llamar el núcleo intermedio. Este va a recibir aferencias del cerebelo y de los ganglios basales. Las fibras que vienen del cerebelo lo hacen desde los núcleos cerebelosos profundos contralaterales. Las conexiones desde los ganglios basales proceden del complejo pálido interno sustancia negra reticular. Las eferencias tienen como destino la corteza motora del lóbulo frontal. Este núcleo va a estar en la regulación de los movimientos corporales, especialmente en el ajuste. El siguiente va a ser el núcleo ventral posterior. Esta es una estación sináptica fundamental de las vías de la sensibilidad somatoestésica en su ascenso a la corteza cerebral. Este va a tener dos subnúcleos, uno lateral y otro medial. En la parte lateral, este va a recibir la información sensitiva del tronco y las extremidades, mientras que el medial es más pequeño y recibe información del macizo craneofacial. En relación con este núcleo, tenemos dos poblaciones específicas de neuronas especializadas. Vamos a tener el dolor visceral, que va a ser el núcleo VMPO, y las sensaciones del picor y cosquilleo gracias al núcleo VPI. Ahora, sobre sus aferencias, podemos decir que la porción lateral va a recibir fibras del tracto espinotalámico y del lemnisco medial. Las fibras espinotalámicas van a venir del núcleo sensitivo del asta posterior de la médula espinal. En cambio, las que vienen del lemnisco medial vendrán de los núcleos gracil y cuneiforme del bulbo raquídeo. A la porción medial le llegan fibras del lemnisco trigeminal que vienen del complejo nuclear del trigémino,
y también del tracto solitario talámico, que se originan de la porción rostral del núcleo solitario. Aparte de todas estas, pueden venir del núcleo vestibular, que este va a estar implicado para la percepción del equilibrio. De lateral a medial, las neuronas se organizan en poblaciones que reciben señales de la extremidad inferior, el tronco, la extremidad superior, el cuello y la cabeza. Estas dos últimas, es decir, el cuello y la cabeza, van a terminar en la porción posterior-medial del núcleo. Sobre sus eferencias, la principal proyección del núcleo se hace a través de la cápsula interna y la radiación talámica. Este va a la corteza somatosensorial primaria. Las neuronas talámicas que reciben información gustativa terminan en la corteza del opérculo parietofrontal y la ínsula anterior. El núcleo ventral posterior está implicado en las vías sensoriales que recogen estímulos de la piel, las vísceras o el aparato locomotor. Del metatálamo habíamos dicho que este va a estar formado por la unión del cuerpo o núcleo geniculado medial y del geniculado lateral. Del cuerpo o núcleo geniculado lateral, este va a ser una estación sináptica de la vía óptica, mientras que el cuerpo o núcleo geniculado medial va a ser una estación sináptica para la vía auditiva. Ahora, del subgrupo dorsal vamos a tener al núcleo lateral dorsal. Este va a ser una estación sináptica del sistema límbico. Luego vamos a tener al núcleo lateral posterior y el pulvinar. Ambos núcleos van a establecer conexiones recíprocas con las áreas del procesamiento superior y asociativas de los lóbulos occipital, parietal y temporal. El pulvinar va a recibir aferencias de diversos centros visuales, como son el cuerpo geniculado lateral, el colículo superior, el área precentral, la retina y el espino retículo talámico. Ahora, en la parte medial vamos a tener al núcleo dorsomedial. Este va a establecer conexiones recíprocas con el lóbulo prefrontal, que va a ser el área 9, 10, 11 y 12 de Brodmann, y el centro oculomotor frontal, que es el área 8. Estas conexiones se llevan a cabo mediante fibras que discurren por las radiaciones talámicas anterior que atraviesa la cápsula interna. Otras van a ser por las formaciones límbicas como el área entorrinal y la amígdala. Estas van a establecer una vía amígdalo-fuga ventral. Además, el núcleo dorsomedial va a recibir fibras aferentes del complejo pálido interno, sustancia negra reticulada. El núcleo dorsomedial es un centro de comunicación entre el sistema límbico y la corteza prefrontal, lo que le otorga un papel muy importante en la vida emocional, en particular en los estados de ansiedad y la repercusión emocional del dolor. También participa en la adquisición de nuevas memorias y en la integración de señales sensoriales procedentes del cuerpo que deben alcanzar el lóbulo prefrontal para su elaboración consciente. Aparte de los mencionados, recordemos que tenemos otros grupos neuronales. Unos de ellos van a ser los de la línea media. Estos están poco desarrollados en el cerebro humano, pero podemos distinguir que estará el núcleo paraventricular del tálamo, el núcleo romboidal, el núcleo reuniens, el núcleo paratenial. Los núcleos mantienen conexiones recíprocas con estructuras límbicas, como va a ser la amígdala, la formación hipocampal, los giros singular y el parahipocampal. Estas envían fibras eferentes a la corteza ventromedial del lóbulo frontal y también al estriado ventral. Reciben aferencias
del hipotálamo y de los grupos neuronales monoaminérgicos de la formación reticular. Otros van a ser los núcleos intralaminares. Se disponen en dos grupos, uno caudal y otro rostral. El que va a ser el caudal es el que está más desarrollado en el ser humano y está formado por el núcleo centromediano, y medial a este vamos a tener el núcleo parafascicular. Los núcleos intralaminares van a tener conexiones recíprocas con la corteza cerebral, en especial con las áreas sensoperceptivas del procesamiento superior y de las áreas motoras. Una aferencia importante procede de la formación reticular del tronco del encéfalo, que va a formar parte del dominio sistema activador reticular ascendente, o mejor conocido como SARA. Otras aferencias pueden venir de los tractos espinotalámicos y del trigémino talámico. Las fibras eferentes, además de las mencionadas, van a ir hacia la corteza y se dirigen al estriado. Los axones del núcleo centromediano van al putamen y los núcleos parafascicular lo hacen en el núcleo caudado. Los núcleos intralaminares son una estación de paso de estímulos procedentes de la formación reticular hacia la corteza cerebral. Por ello, se puede decir que estos están implicados en la activación cortical y el control de los estados de vigilia y sueño, y también nos ayudan a la transmisión del dolor. Ahora, con el núcleo reticular, habíamos dicho que este va a formar parte de la superficie lateral del tálamo. Este núcleo va a recibir aferentes que vienen de dos fuentes: las fibras tálamo-corticales, es decir, las que se van hacia la corteza cerebral, y de las áreas corticales que reciben estas fibras, llamadas fibras corticotalámicas. Sus eferentes van a ser unas inhibidoras GABAérgicas, es decir, que usan GABA, y estos van a los otros núcleos talámicos. Pasando ahora al hipotálamo, este es parte del diencéfalo que cierra ventralmente el tercer ventrículo. Comenzando con su estructura y disposición de los núcleos, decimos que el espesor del hipotálamo va a estar atravesado por compactos fascículos de fibras nerviosas, que va a ser la columna del fórnix, el fascículo mamilotalámico y el fascículo mamilotegmental. En conjunto van a formar un estrato de sustancia blanca. Y para mayor comprensión vamos a dividir al hipotálamo en zonas, una zona medial y otra zona lateral. Esta sería la medial y esta es la lateral, que va a estar ocupado por unas neuronas parvocelulares llamados núcleos periventriculares. Empezando con la zona lateral, va a estar ocupada por un extenso núcleo en forma de lámina vertical que lo vamos a llamar el área hipocampal lateral. Sus neuronas van a ser grandes y van a estar dispersas y entremezcladas con el fascículo medial del prosencéfalo. Ventral al área hipotalámica lateral vamos a tener a los núcleos tuberculares laterales, que estarán próximos al tuber cinerums. También, aparte de estas estructuras, podemos incluir al núcleo perifornical. Ahora, la zona medial va a estar dividida en una porción anterior, intermedia y posterior. Comenzando con la parte anterior, vamos a tener a los núcleos preópticos, que va a ser el que está coloreado de color verde, es decir, al núcleo supraquiasmático, que aquí no lo tenemos, al núcleo supraóptico, que va a estar coloreado de un color naranja, y por último al núcleo paraventricular,
que está coloreado de un color morado. Los núcleos preópticos, que van a ser uno lateral y otro medial, van a estar adosados a la lámina terminal. Estos son termosensibles, es decir, son centros reguladores de la temperatura corporal, y también van a estar entremezclados con los núcleos preópticos que se encuentran en los núcleos intersticiales del hipotálamo anterior. Por otro lado, el núcleo supraquiasmático, como su nombre lo dice, va a estar en el quiasma óptico y ayuda a un ritmo circadiano en los individuos. El núcleo supraóptico está dorsal a la zona de tránsito entre el quiasma y el tracto óptico. Por último, el núcleo paraventricular está situado junto a la pared del ventrículo y medial al núcleo hipotalámico. Ahora, en la región hipotalámica intermedia, vamos a tener un pequeño núcleo dorsal que se sitúa junto al surco hipotalámico. Luego vamos a tener el núcleo dorso mediano, que estará junto a la columna del fornix. El núcleo ventromedial estará bajo de este y estará junto a la pared del infundíbulo. Y este es muy importante ya que sus neuronas tienen receptores para la glucosa y son importantes para la ingesta, además de que ayudan a regular la conducta sexual. Por último, el núcleo arcuato infundibular va a estar junto a la pared del receso infundibular. Sus neuronas van a sintetizar diversos factores liberadores de hormonas. Estos van a contener dopamina y beta endorfinas y también ayudan a regular el dolor. En la región hipotalámica posterior, esta es la parte más caudal del hipotálamo, incluye al núcleo del cuerpo mamilar y el núcleo hipotalámico posterior. El núcleo del cuerpo mamilar, este es un conjunto esférico de neuronas que tienen diferentes tamaños y van a hacer el relieve en el suelo del diencéfalo. Va a tener circuitos del sistema límbico y participa en los procesos relacionados con el aprendizaje y la memoria. El otro es el núcleo hipotalámico posterior, que este se sitúa dorsalmente a los núcleos mamilares. Sus neuronas son magnocelulares y parvocelulares. Estos van a estar en continuidad con la sustancia gris periacueductal y son importantes ya que son un centro termorregulador y estimulador de la actividad vegetativa simpática. Empezando a ver sus conexiones, las entradas al hipotálamo, es decir, las aferencias, las podemos ver en la vida cotidiana cuando una persona tiene una sensación agradable o si esta persona se encuentra triste. Entonces, con estas dos emociones, el hipotálamo se informa. También, si la persona tiene dolor, el hipotálamo va a recibir esta información. E igualmente, si entramos en un cuarto y vemos mucha o poca intensidad de luz, también el hipotálamo va a recibir esta información. Y por último, cuando, por ejemplo, se tienen deseos de hacer algo o satisfacer una necesidad, el hipotálamo va a recibir estas señales. ¿Cuáles van a ser las aferencias? Estas pueden venir de la neocorteza. Estas fibras de la corteza prefrontal ventromedial y de la ínsula van a llegar al hipotálamo por el fascículo medial del prosencéfalo. También va a recibir aferencias por el sistema límbico. De esta podemos decir que todos los centros límbicos están conectados recíprocamente con el hipotálamo. También de la formación hipocampal, esta va a enviar fibras por el fornix al cuerpo mamilar. La amígdala se va a conectar mediante 3 fascículos. La estría terminal conecta con el hipotálamo anterior y el núcleo ventromediano.
la vía amigdalofuga ventral con el área hipotalámica lateral. Y por último, el fascículo medial del prosencéfalo acabará de manera muy difusa sobre el hipotálamo. A través de la amígdala llegan impulsos de la vía olfatoria. Todos los núcleos del prosencéfalo basal van a enviar fibras al hipotálamo. También vamos a tener a los núcleos talámicos anterior, dorsomedial y de la línea media, que están muy relacionados con el sistema límbico. El núcleo anterior va a enviar fibras al cuerpo mamilar por el fascículo mamilo-talámico. El núcleo dorsomedial y los núcleos de la línea media van a tener fibras periventriculares que van a llegar hasta el área hipotalámica lateral y el núcleo hipotalámico posterior. Ahora, el área límbica mesencefálica, que es la sustancia gris periacueductal, y los núcleos tegmental, dorsal y ventral van a mandar fibras al hipotálamo gracias a los fascículos mamilo-tegmental, fascículo medial del prosencéfalo y la vía autónoma descendente. Otra aferencia va a ser de los sistemas neuroquímicos del tronco del encéfalo. La mayor parte de las fibras serotoninérgicas, noradrenérgicas, adrenérgicas y dopaminérgicas que ascienden al cerebro van a penetrar en el hipotálamo. Otro va a ser los sistemas de información sensorial. Esto porque de la lámina 1 del asta posterior de la médula espinal va a salir fibras espino-hipotalámicas. Estas fibras espino-hipotalámicas son importantes ya que nos dan respuesta emocional y vegetativa del organismo frente a unos estímulos nociceptivos, es decir, del dolor. Otra vía de ascenso de información visceral va a venir de los canales sensoriales que hacen sinapsis en el núcleo solitario. Contralateral al fascículo solitario talámico van a llegar al área hipotalámica lateral y al núcleo paraventricular para así dar una información de los varoreceptores para poner en marcha los mecanismos autónomos de ajuste y de la presión arterial. Por último, otras aferencias van a venir del cerebelo gracias a las fibras cerebelo-hipotalámicas que parten de los núcleos cerebelosos profundos y van a ir hacia el hipotálamo gracias al pedúnculo cerebeloso superior y al tegmento mesencefálico. Ahora, con las salidas del hipotálamo, es decir, las eferencias, vamos a tener a las vías nerviosas eferentes, que igualmente van a estar integrados por la amígdala, la formación hipocampal, los núcleos del prosencéfalo basal, el área límbica mesencefálica, la formación reticular, el núcleo anterior del tálamo, la corteza prefrontal, el cerebelo, la corteza asociativa del polo temporal. Igualmente vamos a tener a las proyecciones hipotálamo-hipofisiarias. El hipotálamo influye sobre la hipófisis y en consecuencia controla el sistema endocrino del organismo mediante dos vías eferentes: el tracto hipotálamo-hipofisiario que conecta directamente con la neurohipófisis y el sistema porta-hipofisiario que conecta con la adenohipófisis. Otra vía sería la vía del tracto hipotálamo-hipofisiario. El tracto hipotálamo-hipofisiario se origina de las neuronas magnocelulares de los núcleos supraóptico y paraventricular. Los axones de estas neuronas descienden por el infundíbulo y van a entrar en el lóbulo posterior de la hipófisis. Ambos núcleos van a sintetizar vasopresina y oxitocina. La vasopresina provoca la contracción de la musculatura lisa de las arteriolas y eleva la presión arterial.
Además, incrementa la reabsorción de agua en los túbulos colectores del riñón. Mientras que la oxitocina es una hormona relacionada con la reproducción, ya que participa en el momento del parto y la crianza de los niños. Durante el parto estimula contracciones de la musculatura del útero y durante la crianza estimula la contracción de las células mioepiteliales de las glándulas mamarias y determina la emisión de leche. Es por eso que esta también se le llama la hormona del amor, ya que realiza vínculos afectivos con los hijos y también con la pareja. Por último, tenemos las funciones del hipotálamo, que son varias. Ayudan a la regulación del sistema endocrino y del sistema nervioso autónomo. También nos da la regulación de los ritmos biológicos, es decir, los circadianos y vigilia-sueño. También ayuda a los impulsos básicos como son la sed, hambre, conducta sexual o el control de la temperatura corporal. Ayuda a regular las emociones y motivaciones y también las sensaciones de recompensa o de castigo. Participa también en los procesos de aprendizaje y en la memoria. Y también se le ha visto que actúa sobre el sistema inmunitario.